¿Alguna vez te has preguntado cómo los soldados romanos conquistaron medio mundo con sandalias? Y también, ¿qué se necesita para edificar caminos que aún hoy, miles de años después, siguen en pie? Mientras que en comparación, las carreteras que crean hoy en día no dan un suspiro. ¿Y por qué la rutina de ellos haría llorar a un influencer fitness? Agarra tu Gladius y prepárate para el histórico Gains. Para poder entender la magnitud de la dureza de estos entrenamientos, tenemos que hacer un ejercicio de inmersión. Imagina un soldado romano, 30 kilogramos de armadura, 40 kilómetros de marcha diaria y cero proteínas, shakes. Su secreto, disciplina férrea y ciencia aplicada. Los romanos eran unos cracks. Según el historiador Vagatius, un legionario el primer muro para un humano moderno en este entrenamiento son las carreras, sprints con hasta 20 kilos de equipo, el equivalente a las competencias de CrossFit de hoy en día. Pero hay que tomar en cuenta que el CrossFit hoy en día abusa de las sustancias y de una buena alimentación. Esta gente no contaba con esos privilegios. Dentro de sus duras sesiones estaba el Pilum Javelin, el challenge completo, el lanzamiento de jabalinas pero con precisión, justamente después de realizar una carrera explosiva. La fuerza que tienes que desempeñar trabajaba todo tu core y también el tren superior. Nada de tríceps, aquí se hacían lanzamientos de jabalina al fallo, porque donde no dieras, donde no atinaras, el que llegaba al fallo eras tú. Pero bueno, dirás que un boxeador o un futbolista probablemente la tiene mucho más peluda hoy en día, ya que por lo menos la mitad de su día o casi su día completo se la tiene que dedicar al entrenamiento. Bueno, bienvenido al Gladius Cardio, un simulacro de batalla de hasta 6 horas. Sparring, esos son mamadas. Aquí el sparring era con espadas. Claro que, un momento, no te tienes que imaginar estas típicas espadas que usa Conan. ¿Sabías que usaban espadas de solo 60 centímetros? Claro que decir solo suena bastante descarado, ya que 60 centímetros no son nada despreciables y más que los comparas con una navaja promedio actual. Y frente a su biotipo y su constitución corporal, las personas tienen un grave error, ya que se tienden a imaginar al romano promedio como una especie de Henry Cavill. Y realmente eran así para nada. Estudios de sus huesos hallados, por ejemplo, en Pompeya, revelan que la altura media era de 1,62 a 1,65, pero con una densidad ósea mucho más exagerada. Músculo versus grasa. Menos del 10% de grasa corporal por lo general, sin contar el queso de cabra que se comían comúnmente. Por ello es que, aunque fueran personas que se exigían muchísimo en cuanto a su esfuerzo cardiovascular, nunca bajaran del 4 o del 5% de grasa corporal. Afortunadamente, esta era un poco más abundante, ya que en medio del esfuerzo metabólico al que se tenían que someter diariamente, probablemente necesitaban por lo menos estas mínimas reservas grasas. Dentro de su antropometría, por lo general manifestaban unos brazos largos para poder sostener a distancia los escudos y espadas, unas piernas muy robustas, exageradamente robustas de hecho, al igual que sus antebrazos, un tren superior no caracterizado por su amplitud, pero sí por su densidad. Además de esto, presentaban un core también bastante hipertrofiado, lo cual hacía que tuvieran una simetría corporal muy extrema. No porque tuviera zonas más amplias que otras, sino al contrario, porque era muy compacto. Imagínate una especie de Volkswagen con six-pack. Literalmente eran de este tipo. Personas muy compactadas, de huesos muy densos, de musculatura muy densa, pero también muy detallada. Una suerte de ectomorfia, con grasa corporal no despreciable, pero tampoco abundante, y muy magra, lo suficientemente magra como para que ciertas zonas del cuerpo se pudieran fácilmente interpretar como zonas de una persona con mesomorfia abundante. Antebrazos muy desarrollados, pantorrillas muy desarrolladas, muslos muy gruesos, pectorales muy desarrollados, una espalda muy densa pero no muy amplia, lo mismo que sus hombros no necesariamente tenían que ser tan separados, pero sí presentaban un grosor muy bueno, dando lugar a una simetría y composición muscular muy rectangular. Sus pesos aproximados podían oscilar entre los 57 kilos y los 60 kilos. Estas personas no necesariamente tenían que usar básculas para ello, es más, si vieran actualmente un before y luego un after en Instagram, probablemente te crucificarían, o me crucificarían a mí porque también lo he usado en este canal. Al igual que crucificarían a esas personas que van y pagan un gimnasio para subir escalas. Ya sabes, esta maquinita que rueda y es en forma de escalera, bueno, ellos no necesitaban ello, ya que las escarpadas montañas que tenían que cruzar, por ejemplo, cercanas a los Alpes, exigían a su musculatura un esfuerzo que les podía causar no solamente una hipertrofia, sino un incremento abismal en la fuerza.
Imagínate treparte todo un cerro con un peso de hasta 30 o 40 kilos encima, habiendo comido antes solamente lentejas. Para ese entrenamiento, una motivación era mantener el ritmo, ya sabes, con música o inclusive entrando en un estado de aceleración en algunos tramos. ¿Sabías que los romanos inventaron el HIIT? Sí, sus entrenos eran picos de intensidad de hasta 20 minutos, 20 minutos en un combate y 10 minutos de descanso, con agua vinagrada. Su dieta era no mayor a las 1500 o 2000 calorías diarias, cebada, lentejas y garum. Y si era posible, la proteína que alcanzaran a obtener de cualquier animal que cazaran en la zona. Por ende, dentro de su entrenamiento también hay que involucrar la cacería. Era común que inclusive dentro de sus largas marchas tuvieran periodos de trote rápido. Este trote no necesariamente era el más acelerado, pero sí era un trote que en lote se sentía bastante ajetreado, e inclusive podía llegar a oscilar entre los 30 minutos y los 40 minutos, solo teniendo por descanso 20 minutos posteriores, y estas marchas prolongándose inclusive hasta 4, 5 y 6 horas en un día. ¿Y que cómo cronometraban los tiempos? No los cronometraban. Aquí el descanso simplemente era cuando realmente pudieras respirar, y la serie culminaba cuando estuvieras tan ahogado con tu propia sangre que no pudieras seguir. Pero antes de que pienses que solamente se dedicaban a los espadazos y a unas marchas largas durante jornadas exageradas, toma en cuenta que muchas veces después de las largas marchas los soldados debían de construir un campamento fortificado al final de cada una. Imagina hacer sentadillas después de una maratón, esto es de pronto lo más cercano. Sin embargo, los ejercicios específicos no se hacían esperar. Prácticas con armas de madera, rudis, y un escudo de mimbre, el scutum, y auncum, contra postes, palus o compañeros. El propósito era entrenar específicamente las estocadas del gladius y practicar los bloqueos para poder limitar estas mismas estocadas. El poste de madera era clave, ya que había que golpearlo por lo menos 1000 veces en 100 puntos diferentes cada día, para mejorar la memoria muscular y la reacción automática que produce un espadazo. Y entonces no levantaban pesas para nada, claro que sí, levantaban su equivalente, el pondus ferro. Era literalmente los sacos de arena de levantamiento tipo clean and jerk, levantamientos limpios como un envión directo, muchas veces con rocas asimétricas y puntiagudas. La escalada rápida también hacía parte de sus ejercicios, ya que a veces llegaban inclusive a treparse en muros de 3 metros de alto. Y el amado por el público, trunce, el levantamiento de troncos, carreras en equipo cargando madera, como el típico entrenamiento que veríamos en los marines modernos. En cuanto a peleas, tenían todas las combinaciones posibles, variaban entre tridentes y 2 gladius en cada mano, y siempre variando entre 2 o 3 oponentes, 1 contra 2, 1 contra 3, 2 contra 6. Los típicos circuitos que vemos hoy en día en los entrenamientos de los marines o de los soldados también estaban un poco presentes. Había saltos a zanjas o fossai, escalas de muros de hasta 3 metros sin cuerdas y carreras en cuclillas intentando fortalecer las piernas mientras cargas tu equipo. Y lo peor es que a todo ese entrenamiento físico hay que añadirle el entrenamiento mental, la disciplina mentis, el entrenamiento realmente más complicado. El silentium, marchar en completo silencio bajo un sol abrasador, y luego hacer una formación sin tener que comunicarte de manera compleja, formaciones de batallas de todas las conformaciones posibles. Cagarla o arruinarla conllevaría el testudo orbis, un castigo de cargar rocas por la falta de atención. Ya sabes, cada error era penalizado con más esfuerzo. El rudo entrenamiento de un legionario romano versus un atleta moderno es técnicamente comparar a una persona que es capaz de caminar por terreno escarpado a una marcha muy rápida con pesos de hasta 30 y 40 kilos sin zapatillas Nike y sin esos geles energéticos que venden hoy en día, y que luego de ello llegue a conformar un campamento. Al otro día, instauren un escenario de entrenamiento donde hagan series de fuerza de 5 por 5 troncos grandes cargados entre 4 personas. Eso sí que reemplaza a las máquinas de la actualidad. Su mentalidad y filosofía de entrenamiento: aut viam inveniam aut faciam. Encontraré un camino y lo haré yo mismo. Dígame, ¿quién se le puede enfrentar a una criatura que piensa de esta manera? La motivación aquí era otro entrenamiento, pues también entrenabas garganta con los cantos que marcaban el ritmo de los fieros entrenamientos. ¿Y qué moraleja nos dejan los romanos?
Los legionarios romanos nos dejan la moraleja de que no necesitas un coliseo para ser un campeón, solo la disciplina que te lleva a ser cada día mejor, a esculpirte un poco más. Y así como Roma no se hizo en un día, tu cuerpo tampoco. Pero si no empiezas ya, no lo harás nunca. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale a like. No cuesta nada y es mucho más liviano que una piedra que tendría que cargar un romano después de haber caminado 40 o 50 kilómetros.